¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Empresas Banmédica. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con los exámenes impostergables que nos tenemos que hacer para cerrar nuestro año. Para eso el día de hoy nos acompañan unos especialistas que van a conversar con nosotros, que paso a presentar a continuación, el doctor Jorge Blanco, doctor internista de Clínica Santa María de Chile. También está con nosotros la doctora Marta Beltrán, pediatra, jefa de pediatría y operaciones de Clínica del Country y Clínica La Colina de Colombia. Y también el doctor Sergio Vázquez, médico internista de Clínica San Felipe, Perú. Bienvenidos, doctores, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Justo, saludos a todos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctores. Les cuento, la dinámica es un poco así. Nosotros hemos ido recibiendo preguntas de nuestros auditores y también les vamos a ir haciendo preguntas que nos vayan llegando en vivo. Así es que para empezar, voy a empezar con usted, doctor Blanco. Dime. Mire, Pedro nos dice, ¿debería hacerme el chequeo a la próstata? Tengo 45 años y antecedentes de cáncer de próstata de mi papá. Buena pregunta. A ver, hay una conducta diferente entre los urólogos. Voy a intentar hacerlo lo más general posible. A los 45 años, si él se refiere a examen de próstata, que es el tacto rectal, no tiene indicación, pero sí se podría hacer el antígeno prostático específico en sangre. Sería útil para tener un indicio si tiene algún riesgo o no. Si se refiere al examen, indica una consulta para hacerse el tacto rectal. Ahora, si hay novedades, el tacto rectal ha ido perdiendo espacio dentro del examen para el diagnóstico de cáncer de próstata. Cada vez gana más terreno la resonancia nuclear magnética de próstata para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Así que eso le respondería a Pedro. Si quieres un antígeno prostático específico en sangre, que se lo haga, según ese resultado, una resonancia nuclear magnética de próstata. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta para la doctora Beltrán. Carolina dice, mi hijo de 1 año y 11 meses constantemente tiene deposiciones con un olor ácido y más aguadas. ¿Debería hacerle un examen por alergia alimentaria? Buena pregunta, muy específica. Primero, muchas gracias por la invitación. Realmente, no todas las alergias de los niños las podemos ver en un examen de materia fecal. Entonces, lo que está esperando es que con un examen de materia fecal, por las condiciones de las deposiciones, podamos saber si hay alergia. Quizás sea la valoración integral del médico con un cuestionario muy importante, además de esas deposiciones, con algunos otros síntomas que se presenten con la alimentación, lo que va a ayudar a tener un diagnóstico más claro de alergia. O sea, claro, tiene que, con su pediatra probablemente le va a dar, va a evaluar y le van a dar un listado de preguntas para evaluar si es alergia alimentaria o no. Sí, además, uno de los problemas que tienen las alergias es que los exámenes para detectarlas son muy contados y muchas otras cosas pueden producir síntomas asociados, por ejemplo, a la alimentación. Entonces, lo indispensable es la valoración de su pediatra para mirar qué otros síntomas tiene. Y si me preguntas qué es lo mejor que puede llevar a esa consulta, es un diario de lo que ha sucedido, por ponerlo en las últimas 2 a 4 semanas con la alimentación. O sea, hoy comió esto, a tal hora hizo esta deposición, la deposición de ácida, mañana comió esto. Ese diario de lo que sucede con los síntomas intestinales, más la alimentación del niño, le va a dar muchas más herramientas a su pediatra
para definir si necesita una muestra de materia fecal. Seguramente puede llegar al diagnóstico más con un diario de la alimentación y del hábito intestinal. Perfecto, clarísima, doctora. A ver, tenemos una doctora, perdón, tenemos una pregunta para el doctor Vázquez. Dice, Desi nos pregunta, hola, tengo 40 años y soy resistente a la insulina. ¿Qué chequeo debería hacerme antes de cerrar el año? Bueno, primero habría que ver cómo le han... ¿Por qué dice que es resistente a la insulina? Es probable que puede tener algunos síntomas clínicos como sobrepeso, obesidad, puede tener algunas lesiones, digamos, en los pliegues, que son oscuras, que son signos clínicos de resistencia a la insulina. Otra es que le hayan hecho algún examen y que le hayan medido insulina, lo cual no es un examen, digamos, completamente convencional, pero muchos miden insulina y ha salido alto. Pero de repente por eso dice que es resistente a la insulina. Bueno, ¿qué exámenes deberían hacerse? Lo más importante es verificar si tiene una alteración de la glucosa, o sea, del azúcar en sangre o no, ¿no? Eso es lo más importante, porque puede ser que la insulina esté un poco alta, pero si su azúcar en la sangre, la glucosa, está a menos de 100, ¿no? O sea, no tiene ni prediabetes ni diabetes, ¿no? Si está entre 100 y 126, tiene prediabetes, y más de 126, diabetes. Entonces, lo que tiene que verificar en primer lugar es cómo está el azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacerse un examen de azúcar o glucosa, se llama glicemia en ayunas, ¿no? Y puede complementarse con una hemoglobina glicosilada, ¿no? Que es el promedio de los 3 últimos meses de cómo están las glucosas. Esos son los principales exámenes para ver si esta resistencia a la insulina que dice ella tiene una repercusión sobre el azúcar, la glucosa en sangre, ¿no? Obviamente, si tiene resistencia a la insulina y tiene algún otro factor de riesgo, como sobrepeso, etcétera, también va a tener que hacerse un perfil de lípidos. Ok. Muchas gracias, doctor Vázquez. Okay. Doctor Blanco, una pregunta. Oye, María José, ¿puedo intervenir? Sí, mira, quizás nos ayuda a nuestro paciente. No sé si la doctora Beltrán me está escuchando. ¿Me escuchas? Mira, con respecto a la pregunta de la alergia alimentaria, que también podríamos ayudar a nuestros pacientes. Oye, Marta, mira, no sé, mira, acá en nuestro país ha aumentado el número de padres veganos, vegetarianos. Podríamos decir como una moda, ¿verdad? Podría ser como una moda. Y esos padres también como que buscan dirigidamente alergias alimentarias en los niños. O sea, un poco aprovechar a la doctora de también orientar a nuestros pacientes, a nuestros padres, de que no se dejen influenciar por moda, porque todo niño que tiene insomnio, todo lactante que tiene insomnio, que tiene algo de meteorismo, cólicos, no, alergia alimentaria. Como que se coloca ese diagnóstico de moda. No sé si te pasa eso, Marta, a ustedes los pediatras. Disculpa, sí, María José, quise intervenir ahí. Sí, no, por supuesto. En Colombia sucede exactamente igual. Primero, a la alergia, o sea, ponerle el título de alergia es algo que se volvió común. Y muchos ni siquiera son alérgicos, por eso uno dice, lo que hay que hacer es una muy buena historia clínica. Pero lo otro que es también cierto de lo que tú estás diciendo es las nuevas modas que se tienen de alimentación. Y ahí es como el consejo más grande a los padres. El que unos padres decidan ser veganos no quiere decir que su niño no necesita una alimentación completa. Los niños están en crecimiento. Es distinto las dietas que puede hacer un adulto, los cambios en hábitos y modificaciones que puede hacer un adulto, y es muy distinto la cantidad de nutrientes que necesita un niño. Si hacemos crecer a un niño de 1 año, 2 años, los cuales están en el máximo crecimiento, o sea, si ustedes ven, están duplicando y cuadruplicando su peso al comienzo del año con el final del año. Están en un crecimiento muy rápido, con unas dietas que no aporten la cantidad de nutrientes que se necesitan, vamos a tener problemas importantes en esos niños. Entonces, debe ser no una decisión de padres, sino una decisión muy clara con el pediatra
el poner a un niño en una dieta restrictiva de ciertos alimentos, llámese vegetariano, llámese vegano, lo que hagamos, porque eso nos implicaría tener que suplir a los niños con medicamentos que le den lo que le está haciendo falta porque no lo reciben la dieta. Entonces, la alimentación para el 100% de las personas es fundamental. Los unos tenemos que comer muy saludable para seguir siendo adultos saludables, pero los niños tienen que comer muy saludables para poder desarrollarse y crecer. Su cuerpo está en pleno desarrollo. Entonces, sí es cierto, todas estas dietas, la alergia es una de las cosas, y la alergia alimentaria, o sea, yo creo que pasamos de las alergias respiratorias ahorita, Claro. de todo alergia alimentaria. Es todo. Por alergia, sí, y no porque no está comiendo bien. O sea, es cierto, eso nos pasa, y por eso es fundamental, antes de hacer diagnósticos, y ahí, antes de hacer un examen para mirar si sale uno alérgico o no sale alérgico, es hacer una muy buena historia clínica. Como lo fundamental, un examen físico completo por el pediatra. Ahí es más importante, sobre todo para las alergias alimentarias. Gracias. Perfecto. Buena acotación, doctora, gracias, porque la recomendación entonces es darle una alimentación completa a los niños y cuando sean más grandes o adultos tomarán una decisión en cuanto a cómo continúan su alimentación. Cierto. Muchas gracias por esa acotación. Gracias, doctor Blanco. Ahora, tengo otra pregunta para usted, doctor. Dígame. Dani nos pregunta, dice, mi papá tiene 69 años y es hipertenso, diabético, tiene colesterol alto e hígado graso. ¿Es común que estas patologías se den juntas a su edad? ¿Qué chequeos debería realizarse y cada cuánto tiempo? En nuestra población, lamentablemente, es común. Lamentablemente, es común. Es lo que se llama por estilo de vida. Me pregunta qué exámenes se tiene que hacer. Yo le aconsejaría, más que exámenes, un control con su médico tratante estricto y frecuente, para que se revise una buena adherencia a la dieta, al tratamiento, y su médico lo irá guiando con los exámenes pertinentes. Muchos pacientes se quedan con los exámenes, se quedan con la receta, pero no siguen las indicaciones, no cambian su estilo de vida. Por lo tanto, mi consejo para Dani se llama la paciente, la Sí, persona, Dani, es que tu papá tenga lo que se llama su médico tratante, su médico cabecera, y el médico lo vaya guiando, porque una cosa es que tenga la presión alta, pero ¿qué valor de presión alta? ¿Qué valor de colesterol? ¿Estará en su peso? ¿Estará haciendo ejercicio? ¿Estará en una dieta adecuada? Entonces, como dato para Dani, muy pocos de nuestros pacientes llegan a metas, o sea, están bajo tratamiento. Creen que tomando sus medicamentos están bien y comen como si fueran sanos, son sedentarios, tienen un peso que no es saludable, tienen aumento del perímetro abdominal, o sea, en el fondo se confían en el medicamento o bien se confían que uno de los exámenes está bien y el resto está todo malo. Entonces, las patologías que tiene el papá de Dani son factores de riesgo cardiovascular. Eleva el riesgo de hacer un accidente vascular, un infarto agudo miocardio, son patologías de riesgo. Entonces, para todos nuestros oyentes, le aconsejo que ese tipo de patologías tengan un control médico con su médico tratante o médico de cabecera para ver realmente la adherencia a todas las indicaciones. Lo más importante, cambio de estilo de vida, vida saludable, que se tomen sus medicamentos como corresponden en sus horarios. Y los exámenes es el complemento y el control. No es la solución, es el control. Porque muchas veces los pacientes nos traen exámenes con 2 meses de atraso. Entonces, mi doctor recién me hice los exámenes y lo traen 2 meses después. Con lo cual, vemos al paciente como todo hace 2 meses, no como hasta ahora, por los exámenes. Ese es mi consejo para Dani y todos nuestros pacientes. Entonces, si no tienen un médico de cabecera, deberían tenerlo ya a los 69 años, ¿cierto? Deberían tenerlo. Mira,
Mira, voy a extenderme un poco más. Ustedes, las mujeres, me van a entender. La mujer dice, tengo mi ginecólogo. Dicen, mi ginecólogo. Es su ginecólogo. Lo personifican. Tienen súper... ¿ya? Nosotros tenemos nuestro dentista. Somos especialidades como muy íntimas, muy propias. Pero es poco frecuente. No, tengo a mi doctor que me ve la presión arterial. No, no, no. La gente no tiene ese concepto ahora de su médico que vea la presión, su diabetes, que es el médico internista, podría ser esta especialidad. ¿Vamos? Pero ese es mi consejo, que tengan su médico y se acuerden de esto. La esposa tiene su ginecólogo o llevan al dentista o llevan a sus niños al dentista, a su dentista. Ese es mi consejo. Muchas gracias, doctor. Doctor Vázquez, quería hacerle una pregunta. A ver. Sí. Jessica nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerse una endoscopía, colonoscopía y ecoabdominal? Si es que no tengo ninguna afección ni ninguna enfermedad de base. Ok. Bueno, gracias. El primero, a ver, la colonoscopía, ¿ya? Que es la que tiene, digamos, las mayores recomendaciones y mayores estudios de que es un examen de tamizaje o de screening, ¿no? De cribaje de cáncer de colon, que tiene estudios y se sabe que tiene eficacia. Empecemos por la colonoscopía, ¿no? La colonoscopía, si... ¿qué edad tenía la paciente? ¿Dio su edad? Si no me equivoco, 63 años. No, perdón, no dice su edad. No dice la edad ya. Pero en líneas generales, una colonoscopía, si un paciente no tiene ningún familiar que haya tenido cáncer de colon, la colonoscopía, la mayoría de sociedades médicas internacionales dice que se debe comenzar a los 50 años. A los 50 años. Algunas sociedades recientemente, ¿no? Incluyendo la Sociedad Americana de Cáncer, a los 45 años, un poco menos, a los 45 años, ¿ok? Bien. Entonces, entre los 45 y 50 años actualmente, se debería empezar una colonoscopía en un paciente que tiene un riesgo promedio de cáncer de colon, o sea que no tiene familiares con cáncer de colon, ¿ok? Muy bien, si se hace la colonoscopia, bueno, primero te tiene que explicar cómo es el procedimiento, un poco de sedación. Si en la colonoscopia no se encuentra nada, si en la colonoscopia no se encuentra ninguna lesión, ningún pólipo, ninguna lesión, esta se puede repetir cada 10 años. Cada 10 años, fíjese, o sea, es un examen que realmente no se necesitan hacer ni cada 2, ni cada 3, ni cada 6, cada 10 años, ¿no? Y se para alrededor de muchos dicen a los 70 o 75 años, o si el paciente tiene una esperanza promedio de vida más de 10 años, uno puede seguir cada 10 años. Esa es la primera cuestión. Si la colonoscopía que uno le hace tiene un pólipo, y dependiendo de la gravedad, digamos, que este pólipo tiene para evolucionar a cáncer, se debe repetir, luego extraer el pólipo, ¿no? el gastroenterólogo, se debe repetir la colonoscopía cada 3 o 5 años, dependiendo de la gravedad de ese pólipo para evolucionar a cáncer. Eso sería lo primero con la colonoscopía. Si tuviera un familiar de primer grado de menos de 60 años que ha tenido un cáncer de colon, ¿okay? O sea, ya tiene más riesgo, la colonoscopía se debe empezar un poco antes, a los 40 años. Y si ese familiar lo ha tenido inclusive más tempranamente, por ejemplo, ha tenido su papá, su mamá, un hermano que tiene un cáncer de colon a los 40 años, debería empezar a los 30 años, 10 años antes. ¿Ok? Esto es a líneas generales cómo se indica una colonoscopía. Por tanto, hay que saber si ella tiene un riesgo promedio, es decir, no tiene familiares con cáncer de colon, o si tiene un riesgo aumentado, si tiene familiares, inclusive familiares jóvenes que tienen cáncer de colon. La segunda pregunta es un poco más sencilla, la endoscopía. En general, endoscopía no tiene una indicación como la colonoscopía de hacer a todo el mundo cada 10 años o cada 5 años después de llegar a una edad, ¿no? Eso no existe, no hay ninguna recomendación de ninguna sociedad médica. Lo que sí es, algunas sociedades médicas y de cáncer y gastroenterológicas dicen que si uno tiene un familiar, ¿no? Con cáncer gástrico
¿no? Familiar de primer grado, con cáncer gástrico, y peor aún este familiar es un familiar relativamente joven, de menos de 50 años, etcétera, uno podría hacerse una endoscopía a partir de los 40 años. Eso es lo que menciona, digamos, la literatura, ¿no? Pero con mucho menos evidencia de que de que tenga un beneficio de sobrevida si es que haya un cáncer ahí, ¿ok? Pero la colonoscopía sí tiene muchos más estudios que sí protege. Y la ecografía abdominal, en general, no es un examen de tamizaje, no es un examen de screening. Es decir, el que viene y dice, doctor, dame mis exámenes, también quiero mi ecografía abdominal. Muy bien. En general, la ecografía abdominal no la recomienda ninguna sociedad médica como un examen de screening o tamizaje, ¿no? Excepto en algunas situaciones particulares. Por ejemplo, paciente de 60 a 65 años, fumador, pesado, de varios paquetes años, eso es lo que toman una cajetilla todos los días por 20, 30 años, ¿no? Ese paciente se hace una ecografía, pero no buscando cualquier cosa, o para ver si hay un tumor por aquí o por allá, no, para ver si la aorta está dilatada, y eso se llama aneurisma aórtico, y eso se puede romper, ¿no? Entonces ahí sí se hace. Y muy pocas son las excepciones donde se puede hacer una ecografía de screening, prácticamente ninguna otra, ¿ya? Pero digamos que el tamizaje para encontrar una dilatación de la aorta que se llama aneurisma aórtico en pacientes mayores de 60 y fumadores, especialmente hombres, sí está indicada claramente una ecografía abdominal. María Muchas José, gracias, doctor. Sí, diga. mira, para aportar un poco a los que nos escuchan de Chile. En Chile sí se hace ecografía abdominal, a diferencia de otros países, porque el índice de frecuencia de cálculo de la vesícula en Chile es el segundo más alto del mundo. Tenemos más prevalencia acá. Más prevalencia de cálculo de la vesícula. Entonces, aquí sí, en los controles se pide ecografía abdominal, pero dirigidamente buscando la presencia de cálculo de la vesícula en nuestro país. Entonces, a nuestros pacientes chilenos no se extrañen en que en los chequeos se le pida, tanto hombres como mujeres, una ecografía abdominal, porque la incidencia de cálculo a la vesícula en Chile es el segundo más alto del mundo. Gracias por esa acotación para los que están en Chile. Para los chilenos. Muchas gracias. Doctora Beltrán, desde Perú, nos pregunta Marisol, si los niños también deben pasar por evaluaciones médicas una vez al año y cuál es la recomendación. Bueno, Marisol, los niños tienen que pasar por valoraciones médicas. Y voy a hacer un paréntesis a la que todas las mamás tenemos que estar pendientes por esta pandemia. Esta pandemia nos hizo tener un año muy distinto, nos ha hecho tener un año muy distinto y nos ha hecho tener una serie muy grande de consultas virtuales. Y estas consultas virtuales se pierden unas cosas muy importantes de la consulta presencial y que son vitales en la valoración de todos los niños, que son su peso, su talla, y cuando digo su peso y su talla, es que la diferencia entre medir con un metro, como debe ser, con los topes que debe tener, con la base que debe tener, la diferencia entre un metro así y un metro puesto por unos papás con mucho cariño en una pared puede ser de 5 o 6 centímetros. Y esos 5 o 6 centímetros de diferencia entre alguien que mide para tener la talla perfecta del niño y alguien que mide de rutina o alguien que mide como cuando se hacen las brigadas en el campo, y esta diferencia de 5 o 6 hace la diferencia entre que el niño esté creciendo bien y no esté creciendo bien. Y eso hace la diferencia entre detectar cosas a tiempo o no detectarlas, comenzar a actuar a tiempo o dejar de actuar. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero decir? Es fundamental, los niños están en crecimiento, los controles médicos son indispensables y necesitamos, en el momento en que cada uno de nuestros países está de pandemia, Chile está en este momento mucho mejor que Colombia, todos en Colombia estamos entrando en un segundo gran pico, pero independiente de este momento en que estamos, hay que buscar una consulta presencial. Entonces, uno diría que todo niño mayor de 3 años
entre 3 y 5 años necesita mínimo una valoración por año, mínimo. El niño entre 3 y 5, uno diría que necesita 2 por año, porque el máximo crecimiento de los niños es del nacimiento a los 5 años. Y aquí todo es una valoración por año presencial que va a tener distintos enfoques. Los unos, mirar que van creciendo bien, y los otros, detectar tempranamente otro tipo de alteraciones. O sea, los adolescentes son los que se nos están engordando, son los que están sedentarios, son los que ahorita no hacen ejercicio, viven en una pantalla, son los que tienen riesgos psicológicos que hay que detectar de forma importante, que sus papás muchas veces no detectan, son a los que hay que mirar si están un poco deprimidos o no, tienen una serie de cosas. El niño menor de 5 años tiene unos controles distintos. Entonces, el bebé en el primer año de vida debe tener mínimo 4 controles por pediatra. Y entre el año y los 2 años debe tener 3 controles. O sea, controlan a los 12, a los 15, a los 18 y de ahí se salta a los 2 años. Y entre los 2 y los 5 cada 6 meses. Es más o menos como la rutina que uno tiene porque son distintos periodos. Entonces, a la pregunta de Marisol, si hay que llevarlo a control, es indispensable el control por distintas razones. Y este control, que es un control por pediatra, que no solo se mira peso, talla, cómo va su desarrollo y en los más grandes factores de riesgo que tenemos que detectar, tiene que ir acompañado de otros controles que son fundamentales. Y son, como decía el doctor hace un rato, odontología, porque todos tienen su dentista. Entonces, hay que ir a control de odontología. Los niños requieren examen de visión. Acuérdense que todos los años antes de entrar al colegio tenemos que hacerles un chequeo de visión. Requieren los pequeños chequeos de audición. O sea, estándar necesitan unos chequeos. Y sumado a eso, una de las cosas más importantes que se perdió en la pandemia es estar al día, o sea, que tengan un chequeo, que estén al día de su carnet de vacunas. Es fundamental que nuestros niños tenemos muchas enfermedades que podemos evitar con la vacunación. Tenemos que tenerlos al día con las vacunas. Y el hacer consultas virtuales, el tener miedo de ir a los servicios de salud, todo este cambio que nos dio la pandemia ha hecho que nuestros niños no estén vacunados, no estemos viendo si se están desarrollando bien, no estemos viendo si están creciendo bien, y no estemos haciendo todas las prácticas preventivas que tenemos que hacer. Los chiquitos merecen una radiografía de caderas o una ecografía de caderas para mirar que no tengan displasia. O sea, los chequeos de los niños tienen unos momentos, una serie de cosas completamente descritas para detectar que no deberíamos hacer que falten y que tenemos que tener en cuenta que la virtualidad y todas estas consultas virtuales pues no permiten un gran chequeo. Entonces, aprovechar el momento que cada uno se encuentra para una buena cita con su pediatra es fundamental. Muchas gracias, doctora. Muy claro eso, que no se dejen estar los papás y lleven a sus niños a los controles médicos correspondientes. Doctor Blanco, quería hacerle una pregunta desde Chile. Macarena pregunta, dice, me hice una cirugía bariátrica y tengo muchos gases, tengo una hernia en el hiato. ¿Tendrá que ver? ¿Qué evaluación me debería realizar? Mira, yo no soy cirujano, ¿ya? Si se hizo una cirugía bariátrica, hay que ver si se hizo una manga o un bypass gástrico. Pienso que se hizo una manga gástrica. Por tanto, se aconseja un control endoscópico de su manga gástrica. Estoy hablando sin saber qué cirugía le hicieron, ¿ya? Que son dos cirugías totalmente distintas. Pero la que más se hace es la manga gástrica, y si tienes síntomas y si dice que tiene en el hiato, si tú quieres hecho una manga gástrica. Por lo tanto, le aconsejo, primero, ver con su cirujano bariátrico, el cirujano que lo operó, que supo lo que le hizo, y lo más probable que le pida una endoscopía de control. Eso es lo que yo pienso que le van a hacer. Gracias, doctor. No, de nada. Doctor Vázquez, desde Perú nos pregunta Antonio, dice,
tengo 50 años y siempre me he sentido saludable. En ese caso, ¿qué exámenes me recomendarían? Oh, Antonio, ¿no? O sea, Antonio, sí. ok, 50 años. Mira, a los 50 años ya, digamos, califica, si se puede decir, de hacer varios exámenes. No estoy hablando de exámenes de chequeo, ¿ah? No exámenes, digamos, porque si le duele algo, tiene alguna otra molestia, es otra cosa. Estamos hablando que él se siente bien, pero que quiere chequearse, quiere prevenir una enfermedad. Eso es chequeo. Paciente sin síntomas, sin molestias, y que quiere prevenir que aparezca algo. Ok. A ver, vayamos por la parte, es una pregunta un poco amplia, pero voy a tratar de responder rápidamente. Vayamos por la parte metabólica primero, ¿no? De hecho, tiene indicación de chequear la glucosa, definitivamente, ¿no? En general, en más de 40, 45 años, la mayoría de sociedades está de acuerdo, ¿no? En que sea flaco, o sea que tenga sobrepeso, obesidad, no importa. Si es por edad, a los 50 años ya califica para hacer un depistaje de diabetes o prediabetes. Recuerden que la diabetes muchas veces no presenta ningún síntoma. El paciente puede estar largamente con más de 126 de glucosa, 150, 180, ¿no? Y el paciente no orina mucho, no tiene mucha sed, se siente muy tranquilo, ¿no? Y por lo tanto, no se puede predecir con las molestias si el paciente tiene la glucosa alta o no. O sea, hay que hacerlo, ¿ya? Necesita una glucosa. A partir de los 40, 45, todo individuo necesita una glucosa, independientemente de su peso. Lo otro que necesita definitivamente es un perfil completo de lípidos. Estoy hablando de colesterol total, triglicéridos, colesterol bueno, colesterol malo. Un perfil completo. A partir de los 40 años está claramente indicado, porque a partir de ahí se han hecho estudios que hallando normalidades, ¿no? Y dando medicación para estos, como las estatinas, etcétera, puede disminuir su riesgo cardiovascular y disminuir infartos. Desde el punto, esos son los dos principales que no pueden faltar en un tamizaje, en una test de preventivos, ¿ya? Todos los demás, como son ver la función renal, la creatinina, un examen de orina, eso no es consenso que sea obligatorio. Ya puede hacerse, pero no es consenso que sea obligatorio. A menos porque el paciente es hipertenso, diabético, ya es otra cosa, ¿ya? Pero obligatorio, nadie lo ha definido como obligatorio. Si quiere se toma o si no. Pero los dos primeros, glucosa y lípidos, definitivamente. Con respecto al screening o tamizaje de cáncer, ya lo hemos dicho, más de 45, 50, colonoscopía. Si no desea hacerse una colonoscopía, porque no tiene deseo, porque le suena un poco engorroso, etcétera, tiene que explicársele bien que es necesario, pero si aún así no quiere, al menos puede hacerse un test de sangre inmunológico en heces, ¿ok? Y si es positivo, ya tiene que hacer una colonoscopía para tratar cáncer de colon. Lo otro que se debería hacer ahí, en general, el PSA, como bien lo han mencionado, a partir de entre los 50 y 55 años, ya se puede, la mayoría de sociedades médicas lo recomiendan, inclusive la Sociedad Americana de Urología. La Sociedad Americana de Urología lo recomienda a partir de los 55, ¿no? Pero otras sociedades a partir de los 50 años. Entre los 40 y 50, como mencionaron en un caso anterior, si es que tiene un factor de riesgo. El caso anterior tenía su papá que había tenido cáncer de próstata. Entonces, ahí sí se puede hacer un PSA. El problema con el PSA, que es el antígeno prostático específico, que proviene de la próstata, es que puede salir elevado, muchas veces, la mayoría de veces que sale elevado, no es cáncer, ¿no? Es un crecimiento de la próstata o una inflamación o una infección crónica de la próstata, que es de lejos lo más frecuente a esa edad, ¿no? A los 50 años, ¿ok? Pero si sale bien negativo, por debajo de uno que es bastante negativo, ¿no? Podríamos decir que la posibilidad de cáncer es muy alejada y se debería repetir. El PSA sí es un examen de antígeno prostático que sí se debería dar esa charla previa al paciente y diciéndole que si es positivo, no es que tenga cáncer, pero vamos a tener que hacer otros estudios, incluyendo, puede ser una biopsia de próstata, ¿no? Cosa que el paciente luego puede comenzar a meditarlo y decir, bueno, ¿para qué me tomé, etcétera? No soy muy tan convencido. Pero por eso hay que explicarle, ¿no? El antígeno prostático sí está indicado entre los 50 y 55 años empezarlo, pero con la tingencia de que si es positivo, la gran mayoría se puede deber a una enfermedad benigna que se llama crecimiento prostático benigno. Otros exámenes, en realidad, para cáncer,
parte de colon, próstata, la glucosa. Otros exámenes no están claramente indicados, a menos que el médico en el examen físico, que existe indicado, sea un examen completo, presión arterial, etcétera, encuentre alguna otra normalidad y por eso se lo solicita. Muchas gracias, doctor. Que se sienta saludable, entonces, no quiere decir que deje de lado ciertos No, chequeos que son esenciales. No, ni no, hablar. no, O sea, no. no. Y lo contrario también sucede. El paciente va a la consulta, paciente que puede ser más joven, inclusive, tener 40 años, una edad mediana, pero muy joven, pues, ¿no? Y dice, doctor, tengo mareos, ¿no? Tengo mareos, me duele la cabeza, de repente son los triglicéridos, la glucosa, mentira. O sea, el colesterol en general el colesterol alto no hace que duele la cabeza, no da mareos, ¿no? Eso no está en ningún texto de medicina y todos los que son médicos tenemos consenso en eso, ¿no? La glucosa, el azúcar en la sangre, solamente produce las molestias que escuchan los pacientes como que orina mucho, tiene mucha hambre, ¿no? Mucha sed, ¿no? Cuando la glucosa es muy alta, ¿no? Está por encima de 200, 250, etcétera, el paciente recién tiene esas molestias. Pero ese azúcar puede haber estado mucho tiempo ya y puede haber hecho mucho daño si es que no se hacen los exámenes. Gracias, doctor. Doctor Blanco, nos habló Macarena, que es la chica que había preguntado sobre el examen de la cirugía bariátrica. Nos dice que se hizo un bypass y además se hizo una endoscopía. Y ella preguntaba porque tenía una hernia en el hiato. ¿Tendría que ver la relación de que tiene muchos gases A ver, debido a eso? a ver, ¿cómo le pregunto a la paciente? Voy a preguntarle a qué tipo de meteorismo se refiere, ¿ya? ¿A qué tipo de meteorismo? ¿Ya? Mm. La verdad es que por esta vía no me gustaría decirle ninguna indicación, porque es una pregunta a veces muy íntima de preguntarle de qué tipo de gases, cuánto elimina. No me atrevería a darle una indicación por esta vía. Mejor ¿Ya? que visite a su médico, entonces. Sí. ¿Ya? Mira, un poco para complementar lo que dijo Sergio Vázquez, no sé, yo sé que en Colombia, pero no sé en Perú, está lo que se llaman, nosotros lo decimos ISAPRE, o los seguros privados de salud. No sé si ustedes los tienen. Acá nosotros, sí, estos seguros privados de salud exigen, un poco respondiendo a los 50 años, sí examen preventivos a los pacientes que están asintomáticos, sin molestias. ¿Ya? Porque son aseguradoras. Entonces quieren detectar patologías a pesar que el paciente se sienta sano. De ahí asumen otros exámenes, tal como dijo el doctor Vázquez, que no están normados, ¿eh? No hay guías. Pero aquí las aseguradoras piden el electrocardiograma para ver la parte cardiológica, piden una radiografía de tórax para ver la parte pulmonar, buscan diabetes, buscan cartón del colesterol, en los hombres buscan la próstata, en las mujeres mamografía y ecomamaria, en el sentido que aquí las aseguradoras amplían un poco el margen de exámenes de rutina, de chequeo, más allá de lo indicado, es porque son aseguradoras. ¿Ya? Eso quería aclarar un poco a nuestros pacientes. Sí, de acuerdo. No sé si se me escucha ahí. Sí, ¿Sí? perfecto, doctor. Sí, de acuerdo. O sea, claro, pero esa es otra cuestión. Claro, es completa. Acá también es lo mismo, ¿no? Si un paciente se quiere asegurar, inclusive teniendo un riesgo cardiovascular bajo, lo hacen correr, le toman el electrocardiograma, Exacto. le hacen un montón de cosas más. Pero la pregunta, digamos, claro, si es para una aseguradora, seguramente le va a hacer eso porque también tiene otros fines, ¿no? Porque se quiere asegurar un paciente pues que no dé problemas las semanas que vienen, ¿no? Ese es el problema también. Pero la pregunta abierta, desde el punto de vista científico, comunitario, es justamente la que el doctor ha mencionado, ¿no? Que es, los exámenes son más restringidos como lo que hemos dicho. Muchas gracias, doctores, por complementar ahí esta pregunta. Doctora Beltrán, Paola nos pregunta, nos dice que el padre de su hijo tiene cáncer al estómago. ¿Debería hacerse algún examen para descartar la posibilidad de heredar el cáncer? Para cáncer de estómago en el niño pequeño, no.
O sea, Es más grande, tiene 17 años. Tampoco. todavía no. O sea, Ay, creo que más o menos fue en una de las respuestas de la endoscopia estuvo contestado. O sea, en los niños, el tamizaje de cáncer, uno de los problemas grandes del cáncer en pediatría es que no tiene tamizaje, como el cáncer en adultos. O sea, los adultos se hacen el antígeno prostático, se hacen las cosas para detectar tempranamente, se hacen la endoscopia si tienen antecedentes para detectar, o la colonoscopia. Las mujeres nos hacemos la citología o la mamografía para detectar tempranamente, en los niños no. Son muy pocas los niños a los cuales se les hace tamización para detectar cáncer y normalmente no está dentro de la herencia. O sea, estos cánceres, como los familiares que tienen cáncer digestivo, ese es un antecedente importante para tener en cuenta y para comenzar a chequear más adelante. Por ejemplo, los pediatras, chequeamos la piel, si alguno de los familiares tiene cáncer de piel, que ha tenido un melanoma, cáncer de piel, chequeamos lo que tienen los niños en la piel para tempranamente ir enseñando a que algunos lunares hay que quitarlos o que van cambiando, pero de una forma preventiva, a sabiendas de que ese cáncer de piel no da en menores de 18 en general. Pero comenzamos a chequear y a decir, este lunar está en un sitio que no gusta o tiene unas características o cambió, como para detectar tempranamente, quitar. De resto, hacemos tamizaje para cáncer. Por ejemplo, en niños cuyos, algunos niños con tumores renales, algunos niños con ciertas otras enfermedades, sí les hacemos tamizaje desde el nacimiento. pero Si porque tienen una patología asociada. exacto, pero son unos tumores muy distintos. Tuvo un retinoblastoma, o sea, un tumor a nivel ocular. Eso sí nos hace que en los hijos de esos papás que lo han tenido se les haga un chequeo completo, oftalmología, se les haga un seguimiento. O sea, tenemos cánceres muy puntuales que les hacemos seguimiento. De resto, el cáncer en los niños usualmente no tiene exámenes preventivos, pero la historia de los papás nos sirve para educar a ese muchacho que va creciendo a cuándo tiene que hacerse chequeo. O sea, es más importante lo que lo vamos a educar en estilo de vida saludable y en cuándo tiene que iniciar los controles. Perfecto, doctora. Y tengo otra pregunta para usted también. Carolina nos dice que su hijo siempre sufre de picadas de zancudos. En general, ¿cómo, cómo puede detectar cuando una picadura es más grave y concurrir a un servicio de urgencia? Porque es muy alérgico, dice. Sí, las alergias a la picadura de insectos, esa alergia sí es muy frecuente, así como la alergia alimentaria no tanto. Muchos niños sí hacen alergia a la picadura de insectos. Y estas alergias a la picadura de insectos, una de las cosas que tiene importante es que bien sea zancudo o bien sea pulga, o me imagino que en todos los países la llamamos igual. El gran problema que tiene es que el insecto pica en un lado y por reacción alérgica hace brote en muchos otros sitios. Muchas veces tiene 20 granos grandes y no es que lo haya picado en 20 sitios, sino que la reacción alérgica genera esto. Entonces, esa es una alergia frecuente, es una alergia que no tiene, a más de los cuidados preventivos de tener la casa fumigada, de si estamos en época de zancudos o si está en clima caliente, tener toldillo, no tener sitios donde haya depósitos de agua donde crezca el zancudo. A más de todo este tipo de cuidados de protección, de usar con los niños manga larga, pantalón también largo para evitar que los piquen, y dependiendo de la edad los repelentes, a más de tener eso, que
¿qué debe hacerse? O sea, lo primero es tratar de evitar que lo pique el zancudo, y eso entre toldillos y estas medidas y los repelentes, como digo, de acuerdo a la edad, no podemos usar repelentes en lactantes, pero en los más grandes sí, y en los otros debemos descubrirlos, usarse el toldillo y tener la casa fumigada. Además de eso, lo que tenemos que estar pendiente es de la evolución de esas ronchas. La alergia, usualmente a la picadura no hacen la gran alergia severa que después vayan, o se les cierre la vía aérea, o como son las alergias a otro tipo de cosas. O sea, el que hace alergia a la picadura no hace alergia como el que hace alergia a los mariscos o alguna cosa así. Entonces, normalmente no son graves, pero que hay que tener en cuenta que muchas de estas picaduras sí se pueden infectar. Y es usual que se infecten entre el rascado del niño con las uñas sucias, porque los niños viven en el piso, jugando en la tierra, en el parque, entre el rascado, y las ronchas rascan mucho, entre el rascado de los niños y la picadura, es fácil que se infecten. Entonces, ¿de qué hay que estar pendiente? Si esa lesión comienza a crecer, se vuelve dolorosa y tiene como una gran inflamación en el área donde está, o sea, va creciendo con una gran inflamación, vale la pena consultar, porque hay momentos en que aún para uno en un servicio de urgencias es difícil saber qué tanto es reacción alérgica y qué tanto es infección. Y hay que estar pendiente de que no nos haga una infección de esta lesión. Entonces, ¿cuándo consultar? Cuando esta roncha o pápula, como la llamemos, tiene un gran tamaño y va creciendo en tamaño, y uno ve que se va extendiendo. O sea, estas que tienen un halo rojo muy grande puede ser alérgico, pero puede ser infección. Y estas infecciones que acaban causando lo que nosotros llamamos celulitis ameritan manejo con antibiótico. Entonces, lo importante es ver hacia dónde van evolucionando, tratar de prevenirlas, y lo segundo, ninguna de las lesiones alérgicas debería causarle fiebre a los niños, ni gran malestar fuera de la rasquiña. Entonces, cualquier niño con una reacción de estas, que no se ve bien, que se ve enfermo, que tiene fiebre, hay que consultar, porque seguramente tenemos una infección asociada. Perfecto. Doctor Blanco, la última pregunta desde Perú dice, Sí. Miguel pregunta, deseo hacerme un examen de glucosa para prevenir una posible diabetes. ¿Debería priorizarlo antes de finalizar el año? Si tiene factores de riesgo, antecedentes familiares, si es obeso, sí, claro. Es un examen sencillo, barato, sí, creo que es barato, acá en Chile es barato, ¿ya? Sin mayores complicaciones. No tendría razón para decirle que no se lo haga. O sea, sí, hazlo. No tendría justificación para decirle que no se lo haga. Así esa es mi respuesta. Como si fuera un amigo mío. Haz el examen. No tengo justificación para decirte que no. Porque es barato, rápido y sencillo. Y en Chile es una enfermedad muy frecuente también, la diabetes, la resistencia a la insulina. Doctor Vázquez, ¿cómo es allá también en Perú? 20% debe ser, igual que aquí en Chile, ¿no? 18% o menos en Chile, en Perú debe ser. ¿Cuál fue el comentario? Que la diabetes es una enfermedad bastante frecuente acá en Chile, porque cómo era más o menos la situación en Perú con respecto a esta enfermedad de la prevalencia. La prevalencia, el número exacto no te lo podría decir, tendría que... La prevalencia, el número exacto no te lo podría decir, tendría que... Yo te ayudo, porque lo que pasa es que me digo el tema, ¿ya? Así que si me preguntan otra cosa, no sé, ¿ya? Mira, lamentablemente, los países de Latinoamérica, o los sudamericanos, estábamos siendo líder en diabetes, superando incluso a los norteamericanos, a Estados Unidos. Nuestra población en promedio, colombiano, peruano, ecuatoriano, chileno, es el 18% de la población que tiene diabetes. Pero lo más importante, que ese 18%
de la población, ese grupo tan importante, menos de la mitad sabe que es diabético. Y de esos que saben que son diabéticos, menos de la mitad están bien tratados. O sea, de todos los diabéticos, solo el mínimo porcentaje está en tratamiento. Esa es la realidad de nuestros países, de Latinoamérica y Sudamérica en especial, porque ha aumentado la obesidad, esto de empezar a salir un poco de la pobreza, ¿ya? Va de la mano con la obesidad. Y como estaba la doctora, niño obeso es adulto enfermo. Entonces aquí podemos hacer el link entre todos nosotros, la pediatra, ¿ya? Que hace que el niño esté sano para que tengamos adultos sanos. Y nosotros entregar al geriatra o al adulto mayor, adultos mayores más o menos sanos. Ese es como el consejo a todos nuestros pacientes de Sudamérica que estamos aquí unidos por nuestras clínicas, en este caso. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy, por contestar las preguntas de todas las personas que estaban conectadas. Ahora vamos a agradecerle también a todas las personas que están conectadas y los dejamos invitados para una próxima transmisión de Empresas Banmédica. Gracias, doctor Vázquez, gracias, doctora Beltrán, gracias, doctor Blanco, por acompañarnos el día de hoy. Saludos a todos. Saludos. Felices fiestas a todos los pacientes, a todos los amigos presentes. ¿Ya? Feliz fin de año para todos nuestros países. Ya, felicidades a todos. Ya. Adiós. Buenas tardes, muchas gracias.